Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos como cada semana a Málaga Santa desde un lugar único, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en San Juan, templo icónico del centro de nuestra ciudad, que estos días acoge el quinario en honor al Santísimo Cristo de la Redención. Hoy se ha celebrado el segundo día de ese quinario. Vamos a estar con Alejandro Cerezo, con el hermano mayor. También recibiremos al hermano mayor de la Soledad de San Pablo y nuestras secciones habituales que hoy tienen como protagonista a la Cofradía del Rico, a la del Rocío y a la del Rescate. Y repasamos toda la actualidad cofrade de los últimos días. Quédate ahí con nosotros que llevamos toda la Semana Santa, hermandades y cofradías directamente hasta tu casa. Comienza en Canal Málaga, Málaga Santa. Sobriedad, elegancia, criterio y rigor definen perfectamente la Archicofradía de los Dolores de San Juan, que estos días celebra quinario en honor al Santísimo Cristo de la Redención. Málaga Santa aterriza tanto en la Casa Hermandad como aquí en esta iglesia de San Juan para repasar la historia y presente de una archicofradía que tiene un ADN único y reconocible en nuestra Semana Santa. La archicofradía procede de la fusión de la sacramental de la parroquia de San Juan Bautista con la Hermandad de Penitencia de Nuestra Señora de los Dolores de la misma parroquia. Tal unión se produjo por real cédula otorgada por el rey Carlos en noviembre de 1801 y fue ratificada por el obispado en mayo de 1802. En el año 1984 se le agrega también el título y advocación del Santísimo Cristo de la Redención. Nuestra Señora de los Dolores, atribuida por el historiador Sánchez López a Antonio Asensio de la Cerda y fechada a finales del siglo XVIII, fue donada a la archicofradía en 1941 por don Antonio Pons y Ramírez de Berger tras perder la hermandad su primitiva dolorosa titular, atribuida a Pedro de Mena en los sucesos de 1936. La imagen del Santísimo Cristo de la Redención, efigie de nuestro Señor Jesucristo crucificado y muerto, realizada en el año 1987 por el escultor Juan Manuel Miñarro, fue bendecida en la festividad de Todos los Santos de ese año por el obispo de Málaga, don Ramón Busarrais. El Cristo de la Redención, presente en la capilla sacramental del templo, situada en la cabecera de la nave de la epístola y que posee la archicofradía desde 1622. La sanidad penitencial de Semana Santa para hacer estación de penitencia en la catedral estaba supeditada, en sus orígenes, a la disponibilidad de tesorería. Inicialmente se realizaba cada miércoles santo hasta 1867 y quedó prácticamente en suspenso desde 1868 hasta 1972, con la sola excepción de 1892 y 1893, años en los que sí se realizó la procesión. En 1978 se produce el ingreso en la agrupación de cofradías. La archicofradía es referente, entre otras cosas, por los cultos eucarísticos y los cultos a sus sagrados titulares. El septenario, culminando con el Viernes de Dolores, nunca se ha dejado de celebrar. No hay culto vigente más antiguo en la ciudad. Se ha celebrado de manera ininterrumpida, ni siquiera en los años 30 dejó de celebrarse cuando no había imagen de la Virgen. Nos encontramos en uno de los lugares privilegiados y probablemente desconocidos para los telespectadores, en el interior de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. De hecho, desde esta puerta se accede al camarín de la Virgen, un rincón recientemente restaurado y que guarda grandes tesoros, como por ejemplo estos clavos que son los que sirvieron para sujetar al Santísimo Cristo de la Redención al madero, a la cruz, desde el año 1987 y hasta el año 2012. Desde aquí comenzamos hoy el programa con el repaso habitual de la actualidad cofrade, noticias de hermandades y cofradías que nos llegan como siempre de la mano de Rocío Carrascal.
La Semana Santa y las cofradías han estado presentes esta mañana en la edición 45 de la Feria de Turismo de Madrid. La agrupación de cofradías y el Ayuntamiento han presentado el calendario cofrade de 2025 con la Semana Santa como principal atractivo, pero también con las procesiones extraordinarias previstas para este año. El jubileo de las cofradías también ha estado presente en Fitur. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha presentado la participación de la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla en la gran procesión prevista para mayo. Precisamente una delegación malagueña ha tenido esta semana un encuentro con el Santo Padre. Han aprovechado la visita para invitarle a visitar Málaga para conocer de primera mano el impacto de la religiosidad popular. El Santo Padre está muy ilusionado con la procesión que vamos a tener en mayo, allí en Roma. Eso va a ser un hito histórico. La Virgen de la Esperanza, el Cachorro de Sevilla van a procesionar por la zona del Coliseo, del Circo Máximo, y va a ser algo único, ¿no? Pero sobre todo nos ha dado las gracias por el trabajo que hacen las cofradías y hermandades de Andalucía y de la provincia de Málaga, no solo por el fervor religioso, evidentemente, por la palabra de Cristo, que se extiende a través de las cofradías a los cristianos, sino por la labor social también que hacemos a través de las hermandades y cofradías, y el compromiso que tenemos las instituciones también con la Iglesia Católica. Así que nos ha dado las gracias y bueno, y hemos intentado comprometerle que un día de esto venga a Málaga. Sobre todo le hemos explicado el trabajo que estamos haciendo en el tejado de la catedral, que lo estamos reconstruyendo, y que todas las administraciones estamos trabajando con la sociedad civil para conseguir objetivos importantes en la ciudad de Málaga y desde el punto de vista también con la Iglesia Católica. Entonces muy contento y una experiencia única. Se conocen más detalles de la gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías que tendrá lugar en mayo de este año y que contará con la participación de la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración del Cachorro. La procesión comenzará en el Coliseo y finalizará en el Circo Máximo. Transitará también por la vía Celio Vivena, vía di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, vía Leaventino, vía del Circo Máximo y vía del Aran Máximo di Ercole. El Ayuntamiento de Roma y el Dicasterio para la Evangelización han aprobado una de las numerosas propuestas que ha llevado a cabo el comité organizador. La Cofradía de la Sentencia presentará el nuevo trono del grupo escultórico que acompaña al Señor en la Santa Iglesia Catedral el segundo fin de semana de Cuaresma, concretamente el sábado 15 de marzo. La Hermandad ha elegido el templo catedralicio para presentar el que será gran estreno de la Semana Santa de este año 2025. La ejecución de la obra corre a cargo del imaginero sevillano Álvaro Abrines, aunque han participado otros artistas: Francisco López en las tareas de banistería, Manuel Toledano en la talla, Alberto Verdugo en el dorado y los talleres Montenegro en orfebrería. Santa María de la Victoria, patrona de la diócesis de Málaga, ya se encuentra en la parroquia de San Pablo con motivo de su segunda peregrinación por el 150 aniversario de la hermandad. El pasado sábado se trasladaba la imagen desde Capuchinos al barrio de la Trinidad, donde fue recibida por muchos devotos y por las hermandades de pasión que tienen su sede canónica en San Pablo: Cautivos, Salud y Soledad de San Pablo. La banda de música de la Trinidad Sinfónica acompañó con sus sones la llegada de la patrona al templo, donde permanecerá hasta el próximo sábado, que será trasladada a la Iglesia del Carmen en el barrio del Perchel. Jornada histórica en el barrio de San Andrés. El pasado viernes se trasladaban los titulares de la asociación Luz y Mar a la parroquia Virgen del Camino, donde ya reciben culto de forma permanente. Lo hicieron acompañados por muchos hermanos, devotos y vecinos del barrio. El Cristo estrenó una túnica lisa en terciopelo morado y la Dolorosa procesionó en el trono de traslado de la Cofradía del Cautivo. Nos encontramos en uno de los rincones de la Casa Hermandad dedicado al Santísimo Cristo de la Redención, protagonista sin duda estos días por la celebración de ese quinario. Tenemos aquí el boceto que hizo Juan Manuel Miñarro, autor de la talla El Romero con el que se bendijo, y la orla de culto en la que se convocaba pues, a todos los hermanos fieles y devotos para precisamente la bendición del Cristo de la Redención. Desde aquí, desde este rincón, vamos a una de nuestras secciones habituales, la que nos trae cada semana Marta Jiménez, para acercarnos en detalle a los titulares de nuestras cofradías. En esta ocasión, Marta se ha ido a la iglesia de San Lázaro, al barrio de la
victoria. En 2027, el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario cumplirá 50 años de su bendición y hoy es protagonista en sus ojos. El peso de la cruz le hace caer. Pero el Señor de los Pasos en el Monte Calvario, venciendo a su propia debilidad, se levanta y continúa su andar hacia el Gólgota. Para hablar de la autoría de esta imagen, titular de la Cofradía del Rocío, hay que citar a varios nombres, ya que Rafael Quiles talló la cabeza y las manos, mientras que en 1977 Antonio Eslava Rubio concluyó la talla y la policromía. El 26 de marzo de ese mismo año, la imagen fue bendecida. El Señor de los Pasos, que representa su tercera caída, apoya su mano derecha en una roca donde puede apreciarse una pequeña salamandra. Luce habitualmente corona de espinas y potencias, así como un cordón que rodea su cuello hasta enlazarlo con el cíngulo. La imagen, restaurada en 1997 por García Palomo y en 2017 por Francisco Naranjo, tiene la boca abierta por el esfuerzo y en su figura se aprecia sangre entre el pelo, a ambos lados del cuello, en la frente y en su rostro, destacando la que parte desde el lagrimal derecho hasta la boca. En su pómulo izquierdo se puede observar un pequeño corte. La Cofradía del Martes Santo tiene como tradición celebrar un besapié al Señor el segundo viernes de Cuaresma, una jornada en la que permanece expuesto a la cercanía de los fieles de forma ininterrumpida. Aquí estamos ya en la sala de juntas de la Casa Hermandad de la Archicofradía de los Dolores de San Juan y nos disponemos a hablar en profundidad de todo lo mucho y bueno que tiene por delante en estos días la Archicofradía y los proyectos un poquito más a largo plazo. Siempre es un lujo estar aquí, muy cerquita de la iglesia de San Juan, en esta casa hermandad con el hermano mayor en representación de todos los hermanos de la Archicofradía. Alejandro Cerezo, hermano, buenas noches. Querido hermano Santi, buenas noches. Aquí estamos como en casa, sé que es redundante, pero que agradecemos siempre el cariño y las facilidades que toda la Junta de Gobierno, Secretaría, Junta de Gobierno, en definitiva todos los hermanos, siempre disponéis a este programa y a esta casa. En la casa de Canal Málaga, lo sabéis. Muchísimas gracias. Bueno, una de las semanas más bonitas y especiales del año, quinario en honor al Santísimo Cristo de la Redención, que se está celebrando en estos días. Se preparó el fin de semana pasado con mucho mimo, como siempre, ya lo decía yo en la presentación, con mucha elegancia y rigor, como todo lo que hace la hermandad, pues el culto que permite vivir una semana bonita. Sí, para nosotros enero es redención. El último domingo de enero finaliza siempre el quinario, estamos a jueves, hemos celebrado hoy el segundo día del quinario al Cristo de la Redención y una de las fechas grandes del calendario de la Hermandad de los Dolores, de la Archicofradía. Celebramos los cultos dedicados a nuestro Cristo, un Cristo que llegó en el año 87, que ya va camino, bueno, pues ya casi de los 40 años, ¿no? Y sin embargo, en una hermandad de siglos, pues ha venido para cambiarlo todo, ¿no? El Cristo de la Redención ha servido también para hacer crecer a la Archicofradía mucho y estamos todos muy agradecidos a su llegada, ¿no? A su providencial llegada a la hermandad. Es verdad que además el germen sobre el que crece todo aquí en esta hermandad es la Virgen de los Dolores, pero es verdad que ha sabido hacerse su sitio devocionalmente hablando, no solo en la hermandad, sino en la Málaga Cofrade. Es un Cristo muy admirado, muy reconocido en la Málaga Cofrade y más allá de nuestras fronteras. Sí, es verdad, es un Cristo muy querido, muy admirado, hasta por el mismo autor, ¿no? Juan Manuel Miñarro, que está verdaderamente enamorado del Cristo de la Redención. Nosotros siempre decimos que el Cristo ha venido a renovar mucho la hermandad, la ha hecho crecer mucho, la ha hecho darle una actualidad a la hermandad enorme y, sin embargo, una hermandad que tiene clarísimo que el pozo devocional es el de la Virgen de los Dolores, por supuesto, es la que guarda el corazón, pero el Cristo de la Redención ha ayudado mucho a que la hermandad tenga otro aspecto, crezca. El Cristo, además, que además tú dices, tiene mucha devoción tanto fuera de Málaga como en Málaga y también tiene muchísimas visitas en la feligresía. Es una imagen de devoción, de visita diaria, ¿no? La capilla con el Santísimo le ha ayudado mucho a que la gente pues reconozca su figura, su silueta y encuentre en él, bueno, pues un rostro de reflexión, de tranquilidad, de silencio en ese rincón de San Juan. Yo siempre digo que siempre tenemos
fans de sobra, hará falta trabajar en que haya hermanos de sobra, ¿no? Bueno, y además, 40 años, casi 40 años, y la imagen del Cristo ya ha sido protagonista o coprotagonista en muchos carteles de la Semana Santa. Estamos además recién casi presentado el de este año 2025, donde es verdad que la imagen central del cartel es María Santísima del Rocío coronada, pero hay una segunda imagen que aparece, que es la del Cristo de la Redención. Algo tiene. Algo debe tener. Cuando en tan pocos años, ¿no?, ha protagonizado tantos carteles, porque bueno, además del pozo devocional, lo que importa para los hermanos de la hermandad, desde luego desde fuera se ve como una figura imprescindible, ¿no? Una silueta reconocible, una imagen artísticamente de altísimo nivel, una imagen que ha venido a aportar muchísimo al concierto de la Semana Santa de Málaga. Y claro, eso se refleja después en todas esas manifestaciones artísticas que encuentran en el Cristo de la Redención pues la pieza del puzzle que necesitan en numerosas obras, como este año en el caso de Juan Miguel Martín Mera, ¿no?, al que agradecemos profundísimamente, y que te reconozco que me lleva una sorpresa tremenda, porque no me hacía la menor idea de que el Cristo de la Redención fuera a aparecer acompañando a otras de mis devociones, que es la Virgen del Rocío, ¿no? Cristo de la Redención, que fue protagonista del cartel de la Semana Santa de 2018, cuyo autor fue José María Ruiz Montes, o sea, sí, que ya decimos que tiene recorrido para anunciar la Semana Santa. Este fin de semana pasado, además de preparar el quinario, fue también fin de semana de rastrillo, que es otro de los grandes acontecimientos sociales que hace la hermandad. Bueno, pues cualquier fórmula para recaudar fondos, para mantener la tesorería viva y poder hacer todas las acciones que la hermandad tiene en su calendario social y bueno, y patrimonial también, por qué no decirlo, pues también se celebró el pasado fin de semana. Así fue. Gracias también al concierto que tenemos con la caseta de la Peña Los Romeros de Torremolinos, a la que agradecemos sinceramente, ¿no?, su disponibilidad. Pues la hermandad viene celebrando, yo diría que desde hace más de una década larga, este rastrillo cada año, en el que, bueno, pues la hermandad ya no solo sirve para recaudar fondos, sino también para hacer un encuentro interesante. Muchísimos hermanos los que están implicados en esas áreas, sacando lo mejor de sí. El buen cocinero se mete en los fogones, el de que tiene buena memoria se pone apuntando las comandas, y los mejores regateadores se encuentran en la sala intentando sacar el mejor rédito posible a las piezas, ¿no? Y la verdad es que al final se genera un equipo multidisciplinar en el que, bueno, además ves a tus hermanos en unos escenarios totalmente impensables, que incluso a ratos son graciosos, ¿no? Porque verme a mí regateando con unos vasos de cristal es una cosa para verla, ¿no? Hablaba en la presentación del programa, Ale, que una de las señas de identidad del ADN de la archicofradía es el cuidado exquisito de los cultos, no solo de la propia celebración en sí, sino de el montaje y la forma, ¿no?, el continente y el contenido de los cultos. Lo hemos visto en este caso con el quinario, que es otro ejemplo más. Y vamos a hablar de las capillas, de las dos capillas donde se rinde culto diario a Nuestra Señora de los Dolores y al Cristo de la Redención. Precisamente la capilla de Nuestra Señora de los Dolores ha vuelto a experimentar una fase de restauración con las vidrieras y con el propio camarín de la Virgen, que viene a resolver algunos problemas que ya había y sobre todo a completar un poquito más el proyecto que tenía la hermandad. Así es. Los tronos de todo el año, son los tronos de todo el año, y eso lo tenemos clarísimo en los Dolores de San Juan. Las imágenes pueden salir durante un día al año, pues en unas andas provisionales hasta que llegue el momento de tener algo definitivo, pero las imágenes no pueden estar de cualquier forma durante el día a día recibiendo culto. Entonces tenemos claro que las capillas son importantísimas. El caso de la Virgen de los Dolores además es un caso de una capilla que ha sufrido mucho maltrato con el paso de los años. De hecho el retablo no es sino una especie como de material de acarreo que en el año 45, 42, 45 se monta a partir de un retablo que se compra en Antequera. Se le unen piezas del retablo que desapareció en el 36, se hacen piezas nuevas y con muchísimo gusto a la vista del resultado se consigue generar un retablo que parece de una pieza cuando realmente tiene tres padres, ¿no? Lo hemos descubierto ahora en la restauración porque había tres dorados de tres épocas distintas, ¿no? Hay algo del 19, hay algo del 18 y hay algo del 20, ¿no? Bueno, ese trabajo de reconstrucción del retablo que lo ha hecho la empresa Chapitel de una forma encomiable, pues ha dado lugar a esta magnífica capilla que ahora acoge la Virgen de los Dolores, y que también hemos aprovechado para arreglar un poco las vidrieras, que son unas piezas extraordinarias de los años 20, y el camarín de la Virgen, que también necesitaba un repasito, también en humedad.
Las humedades de la iglesia de San Juan son un auténtico drama y hemos conseguido paliar en buena parte este mal que venía acuciándole mucho a la capilla. Vamos a mirar otra capilla, en este caso la capilla sacramental, donde está el Santísimo Cristo de la Redención, que realmente, creo que el año pasado se estrenó un dosel, el dosel se estrenó el año pasado. En definitiva, el Cristo de la Redención necesita poquito para llenar cualquier espacio, pero es verdad que también hay un anhelo en la hermandad, que es pues realizar un retablo para la capilla del Cristo, la capilla sacramental donde está el Cristo. No sé si hay alguna novedad en torno a este asunto. Yo sé que la hermandad a nivel interno, en el seno interno, pues tiene esta inquietud. Eso es. Bueno, hay una comisión formada para preparar la capilla del sacramental y del Cristo de la Redención. Hay claro lo que se quiere hacer, que no es poco. Es decir, la idea es que ahí, tenemos que ser conscientes, los cambios en el mundo de las cofradías, que estamos tan acostumbrados a las tradiciones, son traumáticos. El Cristo lleva desde el año 96 con un fondo de damasco rojo detrás, pero no por otra cosa, sino porque la hermandad en ese momento no podía acometer una obra total de la capilla por sus capacidades económicas, ¿no? Entonces, se ha ido postergando, pues como se fue postergando el trono provisional, que hasta el principio de los 2000, pues ha ido llevando el Cristo de la Redención el Viernes Santo, hasta que se le hizo la magnífica pieza definitiva que tenemos el Viernes Santo. Bueno, pues en la capilla ocurre lo mismo. Tenemos que concienciarnos de que el Cristo de la Redención no puede estar de continuo con un fondo de damasco rojo detrás. Es decir, la capilla hay que ordenarla, adecentarla. Entonces, estamos trabajando en arreglar ese fondo. No creo que pase por un retablo como lo tenemos entendido, pero sí hay que dignificarle el fondo, darle un poco de personalidad, darle un poco de carácter, que no sea pues la provisionalidad de un fondo rojo, y también darle un poco de vueltas a donde se sitúa la imagen. La imagen no va a cambiar de posición, la idea de la hermandad es mantenerlo en el centro de su capilla con el sagrario, pero haciendo probaturas quizá trabajemos en un frente de altar, que durante además el tiempo que ha estado la restauración de la capilla de la Virgen hemos podido poner el frente de altar de la Virgen para hacer una prueba de comportamiento, y además estaba también en los orígenes de la hermandad hacerlo, ¿no? Entonces, trabajaremos un poco en hacer esas piezas que puedan darle un aspecto distinto a la capilla de sacramental y también un aspecto definitivo, ¿no? Si más o menos se sabe qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se quiere hacer, estamos ya en fase de que se pueda encargar un diseño para empezar a plantearse una ejecución más pronto que tarde. Sí, de hecho hay ya un pequeño boceto que ha hecho nuestro hermano Pedro Alarcón, que es una persona con una mente privilegiada, además que conoce muy bien la cofradía, en el que, ese boceto, sin que tenga tintes definitivos, sí parece que nos hace ayudarnos a hacernos la idea de lo que queremos. Así que la hermandad, en cuanto tenga un poquito de suficiente oxígeno presupuestario, de hecho, te adelanto que llevamos 2 años reservando en el presupuesto un fondo económico para poder acometer obras en la capilla. Pues cuando veamos que tenemos una cantidad suficiente, ojalá este año podamos intentar por lo menos tener la mesa de altar lista. También dependerá un poco de este cabildo de presupuestos que tenemos en el próximo 11 de febrero, en el que plantaremos a la hermandad si quiere optar por darle preferencia a la capilla del Santísimo Sacramento, que yo confío en que sí, ¿no? Por tus palabras y por también el conocimiento que tenemos de la esencia y el ADN, como decíamos, de la hermandad, nos imaginamos algo muy sencillo, muy elegante y muy acorde a lo que representa la capilla y la función que tiene el Cristo dentro de la misma. Sí, justamente. Es que lo hemos conseguido con el trono, que siendo una de las grandes obras, yo presumo mucho porque además yo no estaba en esa junta de gobierno, entonces tengo todo el derecho a presumir. Le resta cero protagonismo. Efectivamente, de lo que hizo mi archicofradía con eso, que fue y consiguió hacer un trono emblemático. Sin embargo, es mudo el Viernes Santo. El Viernes Santo manda el Cristo de la Redención en la calle, ¿no? Pues en la capilla queremos hacer lo mismo, es decir, queremos unas piezas dignas o algo de nivel, pero no olvidarnos que está el sagrario con el Santísimo y el Cristo de la Redención presidiendo. La archicofradía nunca ha tenido prisa en acometer proyectos, porque lo importante es saber qué se quiere hacer y hacerlo cuando se puede. Y lo vimos, por ejemplo, con el manto de la Virgen de los Dolores, el manto de procesión. Al trono de la Virgen le queda todavía una fase más, que es el palio. No sé si la hermandad también se plantea, sin fecha de inicio ni fecha tope, pero se plantea también a corto o medio plazo, al menos tener un diseño de este elemento fundamental del trono, como es el palio. Sí, indudablemente. De hecho ya tenemos encargada la Junta de Gobierno a nuestro hermano Fernando Prini el dibujo del futuro palio de la Virgen de los Dolores. Le hemos dicho que no tenga ninguna prisa, tú lo acabas de decir. Afortunadamente, esto se puede hacer principalmente porque en la hermandad existe un clima de hermandad verdadero. Y no significa que no estemos en desacuerdo. Vaya, si aquí tenemos... discrepancias las que sean. Discrepancias... Y pareceres cada uno el suyo. Imagínate, ¿no? Y además unas conversaciones que son tremendas, pero tenemos claro el fondo.
Sabemos a lo que estamos y vamos a lo que vamos. Entonces aquí importa poco la firma, quién esté de hermano mayor. Aquí lo que queremos es un palio para la Virgen en condiciones y esos, los años que toque, pues lo tendremos. El dibujo ya está encargado. Falta que ese dibujo, pues cuando se materialice, yo sé que Fernando está dándole muchísimas vueltas porque le preocupa, además como hermano de la cofradía y consejero, le da muchísimas vueltas a este palio porque es el remate del trono. Y después, una vez que la Junta de Gobierno quede satisfecha, que yo no tengo la menor duda de que así será, pues lo tenemos que elevar, por supuesto, a Cabildo de Hermanos y ya trabajar y pensar en la ejecución, ¿no? Bueno, es que la impronta tiene, la archicofradía tiene esa impronta en la calle, entre otras cosas, pues se la ha conseguido dar Fernando con sus diseños, porque además Fernando entiende perfectamente por qué vive y siente la hermandad como nadie, con lo cual cuando él se sienta lo suficientemente inspirado como para poder diseñarlo, será cuando lo haga y no lo entregará hasta que lo tenga 100% seguro de que es el diseño que quiere, ¿no? Y acertará, acertará, como pasó con el trono del Cristo, en la que no le hubo que decirle cambia nada por nada. Es decir, apareció el dibujo del trono del Cristo y fue, bueno, pues ahí está, ¿no?, el resultado. Viernes Santo 2025, si Dios quiere y el tiempo nos lo permite. Es bueno que esta semana hemos tenido lluvia, es bueno que llueva, lo decía el alcalde en la presentación del cartel, no que llueva, pero que no lo hagan las fechas clave, que llueva mucho, que tenemos muchos días ahí muertos entre medias, y que llueva. Pero Viernes Santo, a ver si podemos este año por fin poder visualizar ese acuerdo que se llevó a cabo de cara a la Semana Santa del año pasado, esa permuta entre la Cofradía del Amor y la Archicofradía de los Dolores, para tratar de darle más continuidad y sobre todo que estén mejor encajados en la jornada. Ojalá, yo ardo un deseo, porque además cuando firmamos ese acuerdo, tanto la Cofradía del Amor como la nuestra, estábamos las dos convencidas de que esto nos va a beneficiar a las dos. Y cuando hay una sintonía tan extraordinaria entre hermandades del Viernes Santo, que es lo que ocurre, ¿no? Hay un trabajo por el bien común, es muy fácil llegar a acuerdos, pero enormemente fácil. No nos podemos imaginar el poco trabajo que cuesta reunirse con las cofradías del Viernes Santo y llegar a acuerdos, ¿no? Desde la sensatez, desde la empatía, es muy fácil. Con el amor pues ha sido esto, es decir, estamos locos porque la hermandad le supone quitarse un gran parón al salir de la catedral y va a conseguir pues estar menos tiempo en la calle y sin embargo hacer exactamente el mismo recorrido. O sea que estamos muy locos por hacer este Viernes Santo que se nos frustró el año pasado. El año pasado fuimos tercero de nuevo, de facto, porque la Cofradía del Amor pues tuvo que volverse por la volverse antes de llegar. Bueno, además a este cambio, que tampoco lo pudimos hacer el año pasado, favorece también la recuperación de calle Carretería por parte del Sepulcro, que no va hacia arriba, hacia la Plaza de la Merced, sino que va pues con el camino natural que hace Estudiantes el lunes santo, buscando por la plaza, por Calderería y Plaza Uncibay, busca la calle Carretería, Tribunal de los Pobres, para entrar desde ese punto a Cisneros y Especería. Eso que dices del amor y del sepulcro también lo dices bien, porque también esto también es fruto del resultado del buen ambiente que existe entre las hermandades del Viernes. Recuerdo perfectamente las conversaciones, es decir, Tomás Galiana manifestó su deseo de que la hermandad volviese a la carretería y las hermandades implicadas, no es el caso de la nuestra porque aquí nosotros no pinchamos ni cortamos, pues no dudaron en escucharle y en ver qué se puede hacer, ¿no? Y siempre que tenga arreglo y que tampoco perjudica a ninguna, pues están contentos, ¿no? Ya visión externa, desde fuera, como cofrade y como conocedor de la realidad de la Semana Santa, esta generosidad se está... y sensibilidad por el bien común parece que está tomando más forma, ¿no?, en el conjunto de los días, ¿no? Hemos visto también pues cómo el Jueves Santo plantea algunos cambios que si Dios quiere veremos esta Semana Santa. El propio Miércoles Santo, que tampoco lo pudimos ver el año pasado, con esas permutas a fin de poder hacerlo más atractivo de cara al público. Yo creo que quizás esos derechos adquiridos van quedando cada vez más atrás. Es verdad que cada cofradía tiene su peculiaridad, sus límites por delante, por detrás o por las razones que sea, por el tipo de cortejo que pueda llevar, pero sí que vemos una realidad global más solidaria. Por lo menos esa es la sensación que tengo yo. Es que es bueno, es decir, después las cosas pueden salir o no salir, no pasa nada, es decir, si la apuesta al final sale rana y alguna hermandad se siente objetivamente perjudicada, nada más que tiene que decirlo, pero quizás desde la experiencia de haberlo vivido. Pero lo dice una hermandad que no dudó 3 minutos en ponerse la primera sin serlo. Hemos salido a las 5 de la tarde, hemos salido a las 4:30, hemos dado vueltas por toda Málaga, la hermandad ha hecho lo indecible para salir bien parada y bueno, con este nuevo recorrido oficial pues hemos entendido que a nosotros nos beneficia salir un poco más tarde, hacemos menos daño al total de la ciudad porque tenemos que volver al centro histórico y aunque pudiera suponer un cambio radical, las hermandades tienen que plantearse que la ciudad ha cambiado, que los horarios han cambiado y que con el nuevo recorrido oficial las calles disponibles son distintas a las que había. Entonces eso implica también un cambio de ciudad, de concepto de ciudad.
Yo creo que es bueno no tener miedo. Y no estoy diciendo que se tenga que decir que sí a todo ni de lejos. Yo comprendo las líneas rojas de muchas hermandades, ¿no? Pero bueno, hay algunas en las que yo creo que, aunque tengan miedo, de hecho yo como cofrade de base no he dudado en decir sobre algunos cofrades de otras hermandades con estos cambios de recorrido. En algunos casos les he dicho, esto os va a beneficiar, probadlo, porque os puede beneficiar. Sí, muchas veces tenemos el natural miedo al cambio que va en la forma de ser de los humanos, que Sí, somos animales de costumbre y cualquier cosa que nos salga de nuestro ABC pues nos genera inicialmente, hay que imponer el ejemplo de Calle Larios, ¿no? Como inicialmente cuando se quitó la peatonalización, y me voy a un ejemplo que afecta a toda la ciudad, por ejemplo, nos echamos todas las manos a la cabeza y después a día de hoy no nos imaginamos una Calle Larios con tráfico otra vez, ¿no? Totalmente, vamos. Escuchar a Alejandro Cerezo, compartiréis conmigo los que estáis ahí en casa, es una auténtica delicia. No tengo tiempo para hablar de muchas más cosas, más allá de la archicofradía, que es el objetivo principal de esta noche, estar aquí con él esta noche. Pero voy a aprovechar para dos pinceladitas generales para que conozcamos la visión y versión de un cofrade que yo creo que no miento y que coincidiréis conmigo en que es muy admirado y que nunca dice nada que no haya que tener en cuenta y que esté bien reflexionado y bien argumentado. Se enfoca igual, Ale, una Semana Santa, una Cuaresma, un año en una hermandad, un año normal, a diferencia de un año jubilar. Debemos plantearlo de alguna manera, y como más allá de que la Esperanza vaya a formar parte de la procesión en Roma, de la gran procesión con motivo del año jubilar que va a representar a las cofradías en general y a Málaga en particular. Pero nosotros, como cofrades de base, ¿debemos plantearnos este año de otra manera? Hay que hacerlo, es obligación, se supone que somos cristianos practicantes, ¿no? Es decir, cada uno tiene su cuadro de aliado personal, ¿no? Pero todos tenemos que aspirar a ser unos buenos creyentes. Entonces, el año jubilar es una propuesta que nos hace la Iglesia cada 25 años, más los años jubilares extraordinarios, pero 25 años de forma regular, 2000, 2025, 2050, para que cambiemos, para que nos renovemos un poco, para que le demos una vuelta a nuestros vicios como creyentes. Si hay que darle una vueltecita, hay que cambiar un poco los lenguajes, hay que cambiar un poco la forma de plantearse. Hay que ser valientes con eso. Yo creo que es fundamental, pero no porque lo diga yo como una opinión, sino porque verdaderamente el ejemplo que es Jesús. Bueno, Jesús no, desde luego no se quedaba en su zona de confort en muchas ocasiones, sino que proponía, era propositivo y a veces andaba a contracorriente. Las hermandades también tienen que darle una vuelta a eso. Yo creo que es una buena ocasión. Y nosotros tenemos además una obligación, yo creo que muy importante. Tenemos muchísimos hermanos de cuota. Todos no son, por supuesto, cristianos practicantes, pero muchos participan en la procesión y nosotros tenemos la responsabilidad, porque para mí es una responsabilidad muy grande. A mí me tiembla muchísimo la mano como hermano mayor cuando el Viernes Santo estamos todos vestidos para a punto de salir y veo que tenemos unas 600 personas en San Juan, bueno, pues a las órdenes del jefe de procesión y para hacer una manifestación de fe que tiene que penetrar en los que nos están viendo. A mí eso me da muchísimo vértigo y siempre digo lo mismo. Es una responsabilidad muy grande porque de esas 600 personas hay muchas personas que el único contacto con Dios o el pequeño contacto con Dios lo tienen el Viernes Santo. Entonces nuestra obligación es intentar conseguir crear un lazo que le ate mucho más a Jesús y a la Iglesia, ¿no? Y eso las cofradías tienen que darle una vueltecita. No tenemos que tener llenadores de varales y llenadores de filas, sino personas que después se lleven algo a sus casas cuando los recojamos. Bueno, y que no nos equivoquemos, ¿no? Porque es verdad que por primera vez en la historia, probablemente en un año jubilar, las cofradías como evangelizadoras de la religiosidad popular van a tener un protagonismo, que eso lleva aparejado un derecho adquirido, pero también una obligación. No podemos quedarnos en el derecho solamente. Y tanto, totalmente de acuerdo, Santi. Es la primera vez que las hermandades tenemos un sitio propio y eso es importantísimo, pero ya no solo importantísimo para sacar pecho, sino para sacar pecho y doblar la espalda para trabajar. Exactamente, eso me refería a la última. La Semana Santa de Málaga está evolucionando, está en plena fase de evolución, crecimiento, y yo creo que eso no solo lo sabemos los que estamos aquí dentro y formamos parte de la vida diaria de las cofradías, sino que además se encargan de decírnoslo fuera. Pero en un ejercicio de responsabilidad y también de analizar lo bueno y lo malo, te pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo especialmente bien en las cofradías en los últimos años y cuál es nuestro peligro más grande a día de hoy? Voy a empezar por el final. Mira, el principal peligro que tenemos en las hermandades es
no trasladarle a los hermanos de base, yo es que soy muy pesado con los hermanos de base, pero no trasladarle el sentido de pertenencia. Y eso es porque no damos ejemplos desde las cúpulas directivas. Es decir, estamos hartos, yo estoy harto de escuchar cofrades jubilados, y eso no existe, no debe existir. Es decir, los cofrades tenemos que ser hermanos de nuestras hermandades hasta que Dios nos llame. Y en eso hay que hacer un trabajo muy grande, y no tanto en la juventud, y no tanto en el futuro de las hermandades, sino en los que estamos ahora, en los presentes de las hermandades. Hay muchísimas personas que están haciendo las maletas pensando en cuando se termine su mandato, no quieren saber nada. Tenemos que ser conscientes de que sin el ejemplo no vamos a ningún lado ni vamos a conseguir penetrar en nada. Y nos falta ejemplo. Yo estoy convencido de que nos falta ejemplo. Y el ejemplo pasa por cosas muy sencillas. Falta porque cuando yo deje de ser hermano mayor, yo tengo que ser un nazareno de vela de mi hermandad. O para lo que la hermandad me llame. Y ese deseo de pertenecer o de no faltar a los cultos, el no pensar que yo estoy yendo a los cultos porque tengo un cargo, sino porque yo tengo un derecho como hermano y también una obligación. En eso falta mucho camino en esta ciudad por recorrer. Y bueno, es también un reto porque es bonito y es algo en lo que trabajar, ¿no? Pero claro, esto es fundamental que desde las cúpulas dirigentes de las hermandades se tenga claro. Como no se tenga claro, todo lo que va para abajo es un desastre y no se les puede exigir nada porque no tenemos autoridad moral para ello. Eso es lo que creo que está más chungo en el mundo de la hermandad. En lo más positivo, yo creo que hay poco de lo que quejarse. Creo que más allá de eso, que creo que es una cosa que tenemos que trabajar y que nunca vamos a dejar de hacerlo, las hermandades no tienen absolutamente nada que ver bueno, yo no soy especialmente mayor, pero yo comparo las hermandades de ahora con las de hace 20 años y esto es un abismo, para muy bien. Tanto en lo patrimonial... Que probablemente verlo ahora con distancia, porque es complicado porque estamos dentro, ¿no? Pero probablemente estemos viviendo el salto evolutivo más alto de la historia de la Semana Santa de Málaga. Es posible, yo creo que sí. Además, los que llegan más formados y más preparados. Yo creo que hay también un sentido de pertenencia a la Iglesia y una especie de solidaridad como entre las cofradías, muy poco frentismo entre las hermandades, que eso está muy bien, y lo ha habido. Y quien no diga que lo ha habido ha mentido, porque ha habido frentismo, sobre todo en los 90. Había hermandades de un tipo, hermandades de otra, había hermandades sevillanas y hermandades malagueñas, había hermandades tristes, hermandades alegres. Ahora sí hay bastante heterogeneidad en eso y yo creo que eso hemos ganado muchísimo. Es decir, las hermandades se trabajan más de igual a igual. Y en eso sí tenemos que estar especialmente orgullosos. Y más, yo creo que además un factor diferencial de Málaga. Yo creo que en Málaga sí hemos conseguido avanzar mucho en eso y somos una ciudad, a mi juicio, y sin pecar de vanidad, ejemplo para aplicar en las demás ciudades, esa capacidad de ser una ciudad abierta, preparada al cambio, moderna, atrevida y que además da libertad entre ellas y respeta las esencias de cada cofradía, que esa es la gracia. Alejandro Cerezo, hermano mayor de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, es un placer charlar contigo y volvemos a reiterar el agradecimiento por esta apertura de puertas a la que sentimos que es nuestra casa. Y si no te importa, vamos a seguir aquí en nuestra casa porque tenemos todavía que terminar el programa, tenemos la segunda parte que vamos a compartir con más protagonistas y con más contenidos. Bueno, en vuestra casa estáis, lo sabéis, y es un placer, hermano, siempre tenerte aquí. Muchísimas gracias, igualmente. Alejandro Cerezo, como siempre, una delicia escucharlo y charlar con él sobre la Archicofradía y también sobre la actualidad de las hermandades y de la Semana Santa, de Málaga en particular, pero de la Semana Santa en general. Me voy un momentito a publicidad y a la vuelta más protagonistas, más contenidos en este programa Málaga Santa que estamos haciendo desde el centro de la ciudad, muy cerquita de la iglesia de San Juan, que la tenemos ahí, casi podemos escuchar las campanas y el murmullo de la gente que pasa alrededor, pero aquí seguimos en la Casa Hermandad. No te vayas muy lejos, que estamos de vuelta en apenas un minuto. Una de las grandes joyas de esta Casa Hermandad es precisamente esta habitación, el archivo. El archivo de la Archicofradía de los Dolores de San Juan está incluido en el sistema archivístico de Andalucía que gestiona la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Así que es un lugar idóneo para viajar a una de nuestras secciones habituales, la que nos trae cada semana Juan Romera, rescatando una página en la historia de las diferentes hermandades de nuestra Semana Santa. En esta ocasión, Juan Romera bucea en el archivo histórico de la Cofradía del Rescate para contarnos cómo fue la bendición de nuestro Padre Jesús del Rescate.
Este 2024 hemos celebrado el 75 aniversario de la realización de la Cofradía del Rescate. Sin embargo, para encontrar esas primeras imágenes titulares, será necesario esperar todavía un par de años más, hasta el año 1951. Hoy, en Málaga Santa, abrimos una página de historia y nos remontamos hasta ese año para encontrarnos con las primeras imágenes de Jesús del Rescate y la Virgen de Gracia. Este capítulo de nuestra Semana Santa nos conduce hasta los años 50 del siglo pasado. Esta cofradía victoriana estaba viviendo en presente en riguroso directo la reorganización de sus propias filas. El camino estaba tomado, pero había que seguir avanzando, lo que requería incondicionalmente volver a dar culto a una imagen. En 1950 la hermandad encargó una talla de Jesús del Rescate al artista malagueño Teodoro Simó Carrillo para la salida procesional del año siguiente, el 51. Todo parecía ir bien, la talla llegó a tiempo y se pudo bendecir en Santiago el 21 de enero de ese mismo año, junto con la imagen de la Virgen de Gracia de Campo Serrano. Como curiosidad, cabe destacar que la talla tuvo que ser bendecida con unos guantes blancos rellenos de serrín porque por aquel entonces todavía no estaban listas las manos. Sin embargo, algo se torció, la talla no llegó a salir en procesión porque fue rechazada por la Comisión Diocesana de Arte Sacro ante su escasa calidad artística. El tiempo seguía corriendo y como no había mucho margen de maniobra, los directivos de la hermandad contactaron de nuevo con Antonio Campo Serrano para que hiciera una nueva escultura de nuestro Padre Jesús de devanadera, con talla de cabeza, manos y pies en madera de pino policromada y cuyo coste ascendería a la cantidad de 4.000 pesetas, comprometiéndose a entregarla antes del 10 de marzo de ese 1951, muy pocos días antes de la salida procesional. Aquella talla cumplió con su cometido, pero tampoco llegó a convencer. 2 años más tarde, en 1953, la Cofradía del Rescate decidió sumergirse en el proyecto del grupo escultórico, fijándose en un nombre: Castillo Lastrucci. En vista de la gran diferencia artística del misterio con respecto a la talla del Señor, optaron por ir un paso más allá y pedirle a Castillo Lastrucci que hiciera también una nueva imagen de Jesús del Rescate por 10.000 pesetas. De hecho, para ir adelantando camino, se le envió la túnica del Cristo para que fuese adaptada a la nueva imagen. Se bendeciría un año después y la Virgen de Gracia, también de Castillo Lastrucci, en 1956, fruto de la euforia y emoción tras haber culminado ese proceso cargado de ilusión. Seguimos descubriendo rincones de lujo en esta casa hermandad con elementos del cajillo del trono de la Virgen de los Dolores, elementos también patrimoniales del ajuar de la Virgen, incluso custodias, también elementos patrimoniales fundamentales en el día a día cultural que tiene la Archicofradía de los Dolores. Seguimos con el desarrollo de nuestro programa con las historias nazarenas que cada semana nos trae Juanjo Ruiz. En esta ocasión Juanjo ha ido hasta el taller de Juan Rosén, un clásico de nuestro programa, para contarnos algunas anécdotas. En esta ocasión una relacionada con María Santísima del Amor y su tinglao. Nos lo cuentan Juan Rosén y Juanjo Ruiz. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Pues lo prometido es deuda y otra vez me he venido aquí hasta la casa taller del maestro bordador Juan Rosén porque nos había prometido anteriormente, cuando nos contó la historia sobre el rescate, que tenía una sobre el rico. Juan, buenas noches. Buenas noches, Juan. Encantado de que nos recibas de nuevo. Como siempre, a vuestra casa venís. Y yo creo que me voy a tener que venir a hablar contigo alguna que otra vez, ya sin cámara, para aprender. Vale, como tú digas, como tú quieras, pero dice el refrán que no va 2 sin 3. Ah, bueno. Con esta bando queda una pendiente. Habrá que verlo, habrá que verlo. Me decías que teníamos pendiente una historia sobre la Cofradía del Rico en esos tiempos difíciles. Muy difícil porque se trata de que, claro, yo un martes santo, no me acuerdo de qué año, voy al encierro de la sentencia. Y una vez que ya se encierra la sentencia, voy a Golé, como decimos en Málaga siempre, voy a Golé al Rico, a ver cómo estaba. Al tinglao, que estaba donde la terraza del Pimpi. Ahí está. Y entonces meto la cabeza sin ver y me agarra para Golé. Y me agarran así y digo, por esto que es, que me van a ahogar. Y era Angelita. Ángeles Sánchez Blanca. Angelita, que para descanse. Y entonces, tú no te vas de aquí. ¿Qué quería de ti? Pero ¿qué pasa? Vestía a la Virgen. ¿Cómo te la encuentras? Digo, de aquella manera. Con un vestido de muchos canutillos. Digo, pero ¿esto quién la ha hecho? Angelita? Hablamos, Juan, para situar a nuestra clientela, de la Virgen del Amor, pero la talla antigua. La antigua, no la de Nicolás Prados López. Sí, la antigua. Y estaba allí en el trono, pero... De aquella manera, sin manto, sin nada. Y ahora me encuentro... Digo, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Me encuentro que a la Virgen
tenía el pollero aquí y la Virgen aquí y hacía una joroba que chúpate domine. Que entonces había que levantar un poquito a la Virgen y hacer esta cosita, esta curvatura para que el manto caiga bien. ¿Qué hago ahí? En esta diferencia, ya está. Me voy a mi casa y yo como siempre, papá, dame la almohada. Y le cogí la almohada a mi padre, el pobrecillo. Pero vamos a ver, cuando estuvimos la otra vez me dijiste que le pediste la babucha. Sí, que mi padre era el economato de Juan Rosén. Ah, vale. Eso. Y ahora la almohada. La almohada. Y te lleva la almohada. Me llevó la almohada, yo tenía unos trozos de encaje de mi Virgen. Sí. Y me los llevé porque es que no había nada. Incluso le dije a Angelita, a la nuera de Rafael Porras de Silva, que era el hermano mayor. Sí. A Loli y a otra señora más que había que me diera los encajes de las enaguas. Para que es que no había nada. Y entonces le quité ese vestido blanco que era un poquito simple, putesco, mucho brilli, sí, que a mí no me gustaba. Que no está... Y le pusimos un vestido bordado, Burdeos. Eso cosas que tú tenías de tu Virgen de María de la O. Tiene que salir de... No, eso era de ella. De ella. De la Virgen de la Muerte, Burdeos. Su manto azul, su toca dorada, y ya la Virgen cambió y ya se quedó. Y ya la chepita quedó difuminada. Lo que pasa es que yo creo que ahí hubo un problema, un daño colateral que se dice, ¿no? Que tu padre el miércoles santo durmió muy derechito en la cama, ¿verdad? Como una momia. Sí, pobrecillo. Pero hay más todavía. Hay más cosas, pero bueno, ya no sé si me van a permitir venir otra vez con cámara. No obstante... dice que no va 2 sin 3. Que no hay 2 sin 3. Tienes que venir otra vez, que hay otra historia. Pues venga, hay otra historia. Pues nada, hacemos votos por venir otra vez a hablar con Juan. Del amor y la caridad. Bueno, pues ahí queda. El cebo, como se suele decir en periodismo. Juan, muchas gracias. A ustedes siempre. Santi, hasta la semana que viene. Gracias, Juanjo, por acercarnos una semana más a una historia nazarena que tiene como protagonista, en este caso, a María Santísima del Amor, en boca de un gran cofrade, amigo de esta casa, como es Juan Rosén. En el año 2026 se cumplirán 75 años de la bendición de la imagen del Santo Traslado, obra de Pedro Moreira. El próximo viernes, día 31 de enero, los hermanos de esta cofradía trinitaria de Viernes Santo decidirán si quieren que el Cristo protagonice una salida extraordinaria con motivo de esta efeméride, evidentemente previa aprobación del obispado, pero el primer paso es que los hermanos pues respalden una propuesta que va a elevar la Junta de Gobierno a ese cabildo, al máximo órgano decisorio de las cofradías. Jesús Díaz, hermano mayor, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Así es la historia? Sí, básicamente esa es la historia. En el año 1951, el 19 de marzo... El día de San José. El día de San José, al igual que la Virgen en el 1945, se bendijo la imagen del Señor del Santo Traslado, en este caso del misterio, ¿no?, del grupo escultórico del Señor. Y bueno, y el Cristo pues hace ahora en el 2026 hará los 75 años de su bendición, de la bendición de las hechuras del Señor. La Junta de Gobierno pues quiere que sean los hermanos quienes decidan si es una ocasión, una oportunidad para que el Cristo protagonice una salida extraordinaria. Sí, efectivamente. Hombre, esto hay que hacerlo por fases, ¿no? Y la primera fase, indudablemente, es preguntarle a los hermanos si quieren que el Señor del Santo Traslado pues tenga su salida extraordinaria por el 75 aniversario, ya que, por desgracia, la Virgen de la Soledad pues no pudo tener esa efeméride y ese hito en la historia, fue algo muy reducido. Y después, aparte, también vino la pandemia que ya terminó de fastidiar, digamos, ese 75 aniversario de la Virgen, ¿no? Entonces, nosotros queremos que el del Señor pues tenga un contenido importante, que sea a lo largo del año 26, con diferentes eventos y con diferentes actos, y que se termine o que se corone con lo que es el triduo para el Señor y, por supuesto, la salida extraordinaria si los hermanos quieren, ¿no? Lo que se somete a votación de los hermanos es si consideran oportuno una salida extraordinaria con motivo del 75 aniversario de la bendición, pero se dan más detalles, es decir, ¿sería una procesión del Cristo en solitario, acompañado por el grupo escultórico, sería por el barrio? Hombre, según lo que nos marcan los estatutos, tiene que ser por el barrio, ¿no? Porque por la feligresía, ¿no? Eso sí lo sabemos.
ganaremos, ¿no? Eso es seguro, ¿no? Después, ten en cuenta que nosotros tenemos un proceso electoral justo después de Semana Santa. También hay que ir dejándole un poco la mano abierta en la futura Junta de Gobierno que pueda venir. Sí hay que preparar el dossier, de hecho estamos ya trabajando en el dossier para ir perfilando, grosso modo, todo lo que tiene que ir o lo que queremos que vaya o presentar al obispado, ¿no? Pero después, evidentemente, hay detalles y flecos que la siguiente Junta de Gobierno tendrá que ir realizando, ¿no? Dejarlo abierto en ese sentido. Pero bueno, la idea, por ejemplo, la idea sobre la que se gesta este proyecto que decidirán los hermanos si se lleva a cabo o no, entiendo que sería bien por la feligresía, pero con el trono procesional del Viernes Santo. Bueno, eso también es algo que tendremos que ver, sentarnos y estudiarlo y verlo. Lo que sí está claro que el Señor solo no puede ir, no tiene sentido, porque es el momento del traslado de Cristo al sepulcro. No tiene sentido que vaya el Señor solo como si fuera un sepulcro. Sí, bueno, pero podría ir con parte del grupo escultórico, no con el grupo completo. Efectivamente, pero eso hay mucho que matizar, mucho que ver. Y ya te digo, tenemos que ser también un poco generosos con la siguiente Junta de Gobierno que venga, donde nos tendremos que ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar. Ahora mismo lo importante es presentarle a los hermanos la idea de que el Señor del Santo Traslado salga por el barrio, salga por su 75 aniversario y terminar de completar todo ese dossier, toda esa documentación donde tiene que ir la parte histórica, la parte cultural y por supuesto también la parte evangelizadora que tiene que estar y sobre todo, y muy importante, la obra de caridad de la hermandad para justificar todo lo que es el 75 aniversario, ¿no? En principio, ¿ese dossier cuándo se va a entregar al obispado? No me gustaría que tardara mucho. Ya una vez que los hermanos hayan votado y hayan dado su opinión, pues a partir de ahí yo espero que lo entreguemos en fechas muy cercanas lo antes posible, ¿no? Me gustaría que no pasara mucho tiempo desde que los hermanos den el ok a la salida del Señor, ¿no? Jesús, aprovecho que estamos hablando de la actualidad de la cofradía. El pasado sábado llegaba a la iglesia de San Pablo la patrona de la diócesis, Santa María de la Victoria, sí, en ese peregrinar que está haciendo por diferentes templos con motivo del 150 aniversario de la hermandad. ¿Cómo ha sido para las cofradías de San Pablo recibir a la patrona en una mañana de sábado que pasará a la historia y toda esta semana en la que habéis podido compartir espacio con Santa María de la Victoria? Bueno, primero ha sido un orgullo que nuestra patrona haya cruzado el río, que eso sí que es histórico, y que haya venido a visitar a la catedral del barrio de la Trinidad, ¿no? Yo siempre digo que San Pablo es la catedral del barrio de la Trinidad. Y, hombre, para las tres hermandades que estamos allí, Cautivo, Salud y nosotros, pues es una satisfacción y una alegría enorme, ¿no? Tener a nuestra patrona en un sitio importante dentro de la parroquia, donde montamos los cultos, nuestros cultos mayores, las tres hermandades, ¿no? El tenerla a ella allí con nosotros, rezarle, pedirle, verla y observar cómo va tanta gente a ver a la Virgen, a nuestra patrona, a San Pablo, ¿no? Independientemente de las personas que suelen ir a pedirle a nuestros diferentes sagrados titulares de las tres hermandades que estamos allí, hemos visto durante esta semana que se duplica o incluso triplica la asistencia de personas a la parroquia de San Pablo porque está nuestra patrona allí, ¿no? Claro. Entonces es una satisfacción muy grande y uno que es un convencido de Santa María de la Victoria, pues ver a tus dos devociones marianas
prácticamente juntas, como es la Soledad de San Pablo y Santa María de la Victoria, o sea, prácticamente un par de capillas nos separan, ¿no? Pues para mí es una alegría enorme, ¿no? ¿Hay alguna novedad con la que se ilusione especialmente la hermandad de cara a esta próxima Semana Santa, hasta el inicio de la Cuaresma, en apenas un mes y pocos días, más allá del inicio del curso cofrade en el mes de octubre y casi del pistoletazo de salida que da después de la Navidad el cartel de la Semana Santa? Bueno, novedades este año, al ser un año donde ya se cierra el ciclo de estos primeros 4 años de esta legislatura, tampoco hemos querido embarcarnos en muchas más historias, ¿no? Sí, dentro de poco, si Dios quiere, podremos dar alguna noticia con vista un poco más adelante, ¿no? Pero... Porque entiendo que la idea es repetir candidatura de cara a la Junta de Gobierno actual. Me tengo que sentar con los míos, nos tenemos que sentar primero con la familia, que es importante, y después también, por supuesto, con mi gente, con la Junta de Gobierno, nos tendremos que sentar y tendremos que hablar y tendremos que ver qué es lo que hacemos, ¿no? Indudablemente el trabajo ha sido durante 4 años bastante intenso, ¿no? Desde redes sociales a la manera de concebir los cultos de nuestra hermandad, a la manera de profesionar sin perder ni un ápice de lo que somos en la calle, porque somos lo que somos y lo que siempre hemos sido y seguiremos siendo, pero sí darle un ligero toque para cuadrar un poco más lo que es nuestra profesión en la calle, poniendo la hermandad pues por tramos, dándole la prioridad al nazareno, tan importante, ¿no? Porque es verdad que tenemos 2 tronos que se completan en una semana, afortunadamente, incluso en el submarino, en las mesas, están cubiertas y completas. El nazareno es un poco nuestro debe al inicio de nuestra legislatura, y a día de hoy podemos decir que hemos casi duplicado los nazarenos que van con nosotros, y nuestra idea es seguir aumentando más ese cuerpo de nazarenos, porque no se concibe una profesión con pocos nazarenos, eso está claro. Aprovecho como presidente de la Comisión de Sillas y Tribunas y a mes y medio de que comience la Cuaresma, una de las grandes novedades que plantea la agrupación a nivel de sillas y tribunas es la reducción del impacto visual y de número de palcos que va a tener la tribuna principal. ¿Está ya cerrado? ¿Se han hecho todas las pruebas? ¿Está todo ya encaminado a...? Sí, nos queda dar un viaje a Granada con los fabricantes de la tribuna, ¿no? Y que están montándola exactamente igual que va a quedar en Semana Santa en la Plaza de la Constitución, y rematar un par de detalles, pero sí, este año la tribuna va a ser ya una realidad, esa tribuna. Y vamos a notar visualmente sí, que visualmente en anchura no, pero en altura sí, va a estar más bajita y con unas presidencias más estrechas y unos palcos más reducidos, y todas las hermandades representadas desde prácticamente en la parte baja de la tribuna, ¿no? Con la tribuna antigua había algunas hermandades que se iban más hacia arriba, y era un poco una reivindicación que nos estaban pidiendo esas hermandades que se veían más agraviadas porque estaban en otras zonas. Ahora, afortunadamente, todas con esta nueva tribuna estamos representadas y juntas y en la parte baja de la tribuna, ¿no? Pues será una de las grandes novedades que presente la logística de la Semana Santa de Málaga desde el punto de vista de la agrupación de cofradías. Jesús Díaz, pues estaremos pendientes de lo que decían los hermanos de la Soledad de San Pablo el próximo día 31, el próximo viernes de la próxima semana, para a partir de ahí pues también estar pendiente de ese dossier que presente la hermandad a la diócesis y probablemente el respaldo que dé la diócesis a todo y cada uno de los actos que se planteen por una efeméride importante en la historia de la hermandad trinitaria, como es ese 75 aniversario de la bendición del titular. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias por estar con nosotros y atender la llamada de Málaga Santa. Que nos tenemos que ir. Antes de nada, volver a agradecer a la Archicofradía de los Dolores de
de San Juan su acogida y su cariño. Nosotros nos despedimos. La semana que viene vamos a estar en un rinconcito muy especial. Ya sabéis que nuestro programa es itinerante. La semana que viene vamos del centro al barrio de la Victoria. ¿A qué hermandad? A ninguna. Vamos a ir a un taller de imaginería, al de Juan Vega, para ver desde dentro pues cómo se vive la vida, nunca mejor dicho, en un taller de uno de los grandes imagineros contemporáneos que tiene la Semana Santa de Málaga y en general la de Andalucía y la de España. Estaremos en el taller de Juan Vega. Nos despedimos pues haciendo un recorrido por los titulares y las capillas de esta Archicofradía de los Dolores de San Juan, centrándonos principalmente en el Santísimo Cristo de la Redención, en ese quinario en su honor y también en Nuestra Señora de los Dolores de San Juan. Gracias como siempre por elegirnos y hasta la semana que viene.